¿Te imaginas ser la empresa más grande de tu industria, tener miles de tiendas, millones de clientes y llegar al punto de casi perderlo todo? Bienvenidos a El Arte de la Riqueza. Esta es la historia de uno de los errores más costosos en la historia de los negocios. Año 2000. Una pequeña empresa está perdiendo dinero. Tiene pocos empleados, sus números no impresionan a nadie, y su futuro parece incierto. Mientras tanto, otra compañía domina por completo su industria. Miles de tiendas, millones de clientes, una marca reconocida en todo el mundo. Parecía invencible, pero entonces ocurrió una reunión que duró menos de una hora. Y dentro de esa sala se tomó una decisión que destruiría a una empresa multimillonaria y crearía otra que cambiaría para siempre la forma en que consumimos entretenimiento. La empresa pequeña era Netflix, la gigante era Blockbuster. Y lo más increíble es que Netflix le pidió a Blockbuster que la comprara, por apenas $50 millones. Blockbuster se negó. Incluso se dice que algunos ejecutivos se rieron de la propuesta. Hoy, esa cifra parece absurda, porque años después, Netflix llegaría a valer cientos de miles de millones, mientras Blockbuster desaparecería casi por completo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo una empresa tan dominante pudo equivocarse tanto? ¿Cómo una marca que estaba en prácticamente cada ciudad perdió contra una compañía que enviaba DVDs por correo? Y más importante aún, ¿por qué nadie dentro de Blockbuster vio venir el desastre? La mayoría de las personas cree que Blockbuster murió porque apareció una mejor tecnología. Pero esa explicación es demasiado simple. La realidad es mucho más inquietante, porque Blockbuster tuvo múltiples oportunidades para ganar. Tuvo el dinero, tuvo los clientes, tuvo la infraestructura y tuvo la ventaja. Sin embargo, tomó una serie de decisiones que la llevaron directamente al abismo. Decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen imposibles de creer. Y todo comenzó con una idea que casi nadie entendía. Una idea que parecía ridícula. Una idea que los ejecutivos más poderosos de la industria consideraban una pérdida de tiempo. Esa idea era Netflix. Pero rechazar la compra no fue necesariamente el peor error. De hecho, lo que ocurrió después fue mucho más grave. Porque el verdadero error que condenó a Blockbuster no fue decir no. Fue algo que hizo después. Algo que convirtió una mala decisión en una sentencia de muerte. Y cuando descubras cuál fue, entenderás cómo una empresa que parecía invencible terminó convirtiéndose en una de las mayores advertencias de la historia de los negocios. Año 2000. En la cima del negocio del entretenimiento había un rey indiscutible. Blockbuster, más de 9,000 tiendas. Decenas de millones de clientes. Miles de millones en ingresos. Si querías ver una película, ibas a Blockbuster. Era así de simple. Parecía imposible que alguien pudiera desafiar su dominio. Pero a miles de kilómetros de distancia, en California, una pequeña empresa luchaba por sobrevivir. Netflix. Por aquel entonces, Netflix no era una plataforma de streaming. Ni siquiera estaba cerca de serlo. Su negocio consistía en enviar DVDs por correo, una idea extraña, lenta, y para muchos inversionistas, completamente absurda. La empresa quemaba dinero. Las pérdidas crecían, y el futuro era incierto. Su fundador, Reed Hastings, sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba una solución, rápido. Así que tomó una decisión que cambiaría la historia: viajar a Dallas, Texas, la sede de Blockbuster. El objetivo era sencillo. No quería competir, no quería iniciar una guerra, quería vender. Netflix estaba buscando un comprador. Y la empresa más lógica era Blockbuster. Después de todo, tenían lo que Netflix necesitaba: dinero, clientes, infraestructura, poder. La reunión fue organizada con la cúpula directiva de Blockbuster, entre ellos su CEO, John Antioco. Un ejecutivo respetado, experimentado y convencido de que Blockbuster seguía teniendo el control absoluto de la industria.
Reed Hastings llegó con una propuesta. Directa. Simple. Netflix podía integrarse al imperio Blockbuster. La oferta era de apenas $50 millones. 50 millones. Hoy parece una fortuna. Pero para Blockbuster era prácticamente dinero de bolsillo, una cantidad insignificante comparada con sus ingresos. La reunión comenzó. Hastings explicó el modelo de negocio, mostró la oportunidad, habló del futuro, de Internet, de la distribución digital, de cómo los hábitos de consumo estaban empezando a cambiar. Y entonces, llegó el momento decisivo, la respuesta. Según múltiples relatos posteriores, la propuesta no fue tomada en serio, ni siquiera por un instante. Los ejecutivos de Blockbuster observaban a Netflix como una curiosidad, como una pequeña empresa desesperada, como un negocio marginal, sin importancia. Para ellos, el verdadero dinero estaba en las tiendas físicas, en los pasillos llenos de películas, en las membresías y especialmente en las multas por devolución tardía. Millones de dólares entraban cada año gracias a esas penalizaciones. ¿Por qué cambiar algo que parecía funcionar perfectamente? ¿Por qué apostar por una empresa que todavía ni siquiera era rentable? Desde la perspectiva de Blockbuster, Netflix no era una amenaza. Era un experimento, uno pequeño, uno prescindible. Y según las historias que circularían años después, la reunión terminó entre sonrisas incómodas y comentarios burlones. La propuesta fue rechazada. Netflix fue enviada de regreso a casa, con las manos vacías. Sin acuerdo, sin comprador, sin rescate. Reed Hastings abandonó el edificio, probablemente decepcionado, probablemente frustrado, pero también con una nueva claridad. Si Blockbuster no quería comprarlos, tendrían que derrotarlos. Lo irónico es que Blockbuster acababa de dejar escapar la oportunidad de adquirir el futuro por apenas $50 millones. Una cifra que hoy representa una fracción minúscula del valor que alcanzaría Netflix. Pero lo más sorprendente es que este todavía no fue el error que los destruyó. Porque después de rechazar a Netflix, Blockbuster tuvo otra oportunidad. Y luego otra. Y otra más. Cada una más evidente que la anterior. Sin embargo, siguieron tomando decisiones basadas en la misma creencia. La creencia de que eran demasiado grandes para perder. Y esa confianza pronto se convertiría en su peor enemigo. Después de rechazar a Netflix, Blockbuster siguió haciendo lo que siempre había hecho. Abrir más tiendas, más locales, más estanterías, más DVDs. La estrategia parecía funcionar, a simple vista. Pero mientras Blockbuster celebraba su tamaño, Netflix estaba construyendo el futuro. En silencio. Sin llamar demasiado la atención. Año tras año, la pequeña empresa que había sido expulsada de aquella oficina comenzó a crecer. Primero fueron los DVDs por correo. Después llegaron las suscripciones. Y luego, la revolución, el streaming. Películas y series disponibles al instante. Sin viajes, sin filas, sin devoluciones, sin multas. Era exactamente lo que los consumidores llevaban años deseando. Y fue entonces cuando Blockbuster finalmente entendió lo que estaba ocurriendo. El problema era que ya no tenían ventaja. Ahora iban detrás. Desesperados, intentaron reaccionar. Lanzaron servicios similares. Intentaron competir en Internet. Copiaron parte del modelo de Netflix. Pero cada movimiento llegaba demasiado tarde. Porque Netflix no solo había ganado usuarios, había ganado tiempo. Y en los negocios, el tiempo puede ser el recurso más valioso de todos. Mientras tanto, Blockbuster seguía arrastrando un problema que durante años había ignorado. Las multas por retraso. Aquellas penalizaciones que habían generado millones de dólares. Aquellas mismas que los ejecutivos habían defendido durante tanto tiempo. Los clientes las odiaban. Las consideraban injustas, molestas, anticuadas. Y ahora tenían una alternativa que no las cobraba. Cada cliente que abandonaba Blockbuster era un cliente que terminaba en Netflix. La fuga se aceleró.
Los ingresos comenzaron a caer, las deudas comenzaron a crecer, y la situación se volvió insostenible. Entonces ocurrió algo que simbolizó el cambio de era. Mientras los inversionistas apostaban cada vez más por Netflix, la confianza en Blockbuster desaparecía. Una empresa subía, la otra se hundía. Netflix avanzaba hacia Wall Street como una de las compañías tecnológicas más prometedoras del mercado. Blockbuster avanzaba hacia una crisis financiera de la que jamás lograría recuperarse. La misma empresa que una vez había sido ignorada. La misma que había pedido ser comprada por apenas $50 millones. Ahora estaba tomando el lugar del gigante. Y Blockbuster solo podía observar cómo el futuro que rechazó se convertía en su peor pesadilla. Año 2010. 10 años después de aquella reunión en Dallas. Blockbuster finalmente llegó al punto de no retorno. La empresa que había dominado el entretenimiento durante décadas se declaró oficialmente en bancarrota. Miles de tiendas comenzaron a cerrar. Millones de clientes desaparecieron. Y una marca que parecía imposible de derrotar terminó convertida en un caso de estudio sobre el fracaso empresarial. Mientras tanto, Netflix seguía creciendo, expandiéndose por el mundo, transformando una industria completa y demostrando que el futuro rara vez espera a quienes se niegan a verlo. Hoy, de las miles de tiendas Blockbuster que alguna vez existieron, solo queda una única sucursal, abierta en Bend, Oregón. Más como un museo que como un negocio. Un recordatorio silencioso de lo rápido que puede caer un gigante. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia. Blockbuster no murió por falta de dinero. No murió por falta de clientes. Ni siquiera murió porque Netflix fuera más grande. Murió porque confundió liderazgo con invencibilidad. Porque creyó que el éxito del presente garantizaba el éxito del mañana. Y en los negocios, esa suele ser la ilusión más peligrosa de todas. Las empresas que sobreviven no son siempre las más grandes. Son las que se adaptan más rápido cuando el mundo cambia. Porque el futuro no destruye a quienes cometen errores. Destruye a quienes creen que nunca pueden equivocarse. Si te gustan estas historias sobre el lado oculto de los negocios, las decisiones que cambiaron industrias y los errores que costaron miles de millones de dólares, suscríbete ahora. Y no olvides dejar tu like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos porque la próxima historia es aún más increíble.